días. Buenos días a todos y a todas. Bueno, yo estuve en esta facultad como profesor hasta hace 2 años. En 2021 hice mi último grado de ella. Y da la casualidad que la última clase presencial que yo di fue en esta misma aula, unos días antes que empezara en 2020 la pandemia. Así que para mí los dos años siguientes fueron todos virtuales, que otra cosa. Así que para mí es bastante emocionante estar acá de nuevo. Bueno, con María José nos conocemos desde que la carrera se creó. Y bueno, y yo creo que en parte le debo a ella, sí, seguro, el interés en estos temas. Ella fue una pionera en esta cuestión, y yo entré después con muchos prejuicios, como todos, incluso los que ya éramos analistas en esa época. Así que fue todo un trabajo así de reelaboración de nociones, de pensar, de leer. Entonces, bueno, creo que uno llega convencido, uno llega después del trabajo a estas posiciones de ahora, ¿no? En realidad yo me había hecho preguntas en general sobre el psicoanálisis, cosas que no me cerraban mucho. Por ejemplo, todas las categorías de los seres humanos caben en el ternario de ese famoso neurosis, psicosis, perversión. Bueno, Alouche, supongo que lo conocen, Jean Alouche, un psicoanalista francés que murió hace poco, en septiembre. Hizo un artículo bastante irónico desde el título, que se llamó Perturbación en Pernepsie. Pernepsie era perversión, neurosis, psicosis, ¿no? Donde se plantea si eso es así o no. Porque hay un problema que es de tipo epistemológico. Pensamos que las categorías que construimos describen la realidad, y en realidad lo que terminamos haciendo muchas veces es tratar de meter a la fuerza la realidad en esas categorías que en realidad son un invento, no es natural. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque si no tendemos a juzgar como naturales cosas que son del orden simbólico, del orden de lo hecho por el hombre. Y después, bueno, lecturas de gente que viene por fuera del psicoanálisis, que también al principio medio como me producían cierto ruido, al menos. No estuve de acuerdo enseguida. Y después me fui dando cuenta que había cosas muy importantes ahí. Qué sé yo, me acuerdo de las primeras lecturas con Foucault, ¿no? ¿Quién otro? John Holloway, que no es de palo, es un sociólogo. Judith Butler, Paul Preciado, Rita Segato, Marta Lamas, Didier Libón, perdón, Pedro Lemebel, chileno, Flavio Rapizardi, que creo que una vez estuvo por acá, Franz Fanon, que se lo deben conocer, ¿no? El libro, el tema del racismo es una cosa muy importante para él. Uno que yo no conocía y quiero de casualidad cayó en mis manos, es un camerunés que se llama Achille Mbembe, que también escribe sobre el racismo contemporáneo. Rodríguez Ponte, a quien conocí personalmente. A Jean Alouche no lo conocí, pero bueno, estos ya son dentro de nuestro círculo. Y el último que conocí la obra de él, es Tim Lin, se escribe Dean. En realidad es un inglés que trabaja en Estados Unidos, es profesor en las universidades de Nueva York y de Illinois. Y trabaja sobre el tema de él es inglés, literatura inglesa, idioma inglés, pero es una autoridad internacional sobre teoría queer. Re interesante. Bueno, ¿quién más? Juan Carlos Tigari, Hugo Gordó, Legofé,
francés. Y un autor que es argentino, que también lo conocí un poco de casualidad. Estábamos viajando por Buenos Aires, entra a una librería del centro y había una librería Hernández que tiene cualquier cantidad de libros ahí. Había una mesa sobre temas psicoanalíticos y veo un libro que me llamó la atención por el título. Edipo Gay se llamaba, en vez de rey, gay. Bueno, de Jorge Leiter. Entonces agarré y lo compré ahí mismo. Y lo empecé a leer. Yo estaba de viaje, iba a las cataratas del Iguazú. Y parte del tiempo que estaban en el hotel, y empecé a leer el libro. Re interesante, re interesante. Y me encantaría que si en algún momento podemos traerlo acá para que dé una charla. El libro de él también se llama, como la charla esta, de heteronormatividad y psicoanálisis como subtítulo. El título es Edipo Gay. Bueno. Así que la cuestión me parece que es que todos estos aportes a mí por lo menos me hicieron un poco abrir el pensamiento. Yo no siempre pensé así. Incluso recuerdo de una clase donde no tenía la posición que tengo ahora. Y incluso ahora yo tengo más interrogantes que certezas. Y así que yo lo que propongo es que hagamos esto entre todos. Me pueden interrumpir en cualquier momento, así que no tengan así, reparo en eso. La indicación que yo daría sería no dar demasiado las cosas por sentado. Esto no es una ciencia, por lo menos es serio, pero no es una ciencia exacta. Y bueno, empezamos con Foucault. Foucault se le atribuye ser el padre simbólico de la teoría queer, ¿no? Tintin, que nos reconoce bien muy especialmente, dice que no, que el verdadero padre es Freud. Él es historiador, no es psicoanalista. Pero lo vemos luego. Entonces, Foucault tiene un libro que es fundamental. Son 4 tomos, Historia de la Sexualidad. Sobre todo el primero es el que más es consultado por todos los teóricos por fuera y por dentro del psicoanálisis. Él tiene una teoría en este primer tomo, que es que se ha difundido la idea de que la sexualidad está reprimida. Él dice, ella es la idea freudiana, ¿no? La represión de la sexualidad. Él dice que por el contrario, que en los 2 últimos siglos, más bien se ha hablado y hablado de la sexualidad, con el propósito de desplayarse en eso, estudiarla, dividirla, subdividirla, clasificarla, con la idea, no es una idea así consciente, ¿no? de dominar mejor, ¿no? Es la teoría de dividir y reinarás, ¿no? En eso coincide que yo les dije hoy, John Holloway, ¿no? Él dice que no está reprimida, sino que ella se la controla. Él dice, la controla ¿cómo? Haciendo hablar al sexo. Aparecen, dice, por ejemplo, las perversiones, ¿no? Como categoría, y su contrapartida, que sería la heterosexualidad obligatoria, o por lo menos preferible. No fue siempre así. Hasta el siglo XVIII la sexualidad estaba centrada más bien en el matrimonio, la sexualidad conyugal sería así, y había muchas recomendaciones, sobre todo dentro de la pastoral cristiana, en cuanto a cómo tendría que ser la sexualidad, qué placeres eran permitidos y cuáles no, hasta dónde se podía llegar y hasta dónde no. Y por supuesto el acento estaba puesto en la sexualidad reproductiva, más que nada. Bien, estaba lo que se llamaba el deber conyugal, que tenía por la parte de la mujer una cara y por la parte del hombre también otra cara. Pues tenía que estar a la altura de las circunstancias, si no podía ser causa de divorcio.
Bueno. El sexo conyugal era la materia, digamos, la preocupación social predominante en ese momento. En segundo plano quedaban, por ejemplo, la sexualidad infantil, la que prácticamente se le ignoraba. Estoy hablando de antes de Freud. Y lo que se llamaba sodomía, que estaba condenada como actividad. Con sodomía hay una confusión semántica que es, a veces se la pone como sinónimo de homosexualidad, no lo es simplemente las relaciones anales, y estaban condenadas, pero hasta ahí era solamente la acción lo que estaba condenado. Recién aparece en el siglo XIX y bastante tardíamente, alrededor de 1870, la palabra homosexualidad. Yo la primera vez que la leí no lo podía creer, nada puede ser, esto debe haber existido siempre, desde los griegos, qué sé yo, me acordaban los diálogos de Platón, qué sé yo. Pero bueno, pues no, fui al diccionario Oxford, que tiene, o sea, además de la definición y todo eso, dice la etimología y de dónde viene y cuándo apareció la palabra. Alrededor de 1870 apareció la palabra homosexualidad como tal. ¿Eso qué significa? Que antes estas actividades no existían, obviamente no es eso, sino que empieza a partir de ese momento a darle una trascendencia social que antes no tenía. Bien, entonces, ven que tenemos como dos momentos, un momento previo que abarca hasta el siglo XVIII, parte del XIX, donde digamos que el foco estaba puesto en lo que tanto en la tradición judía como en la cristiana es el sexto mandamiento, ¿no? Que tiene como distintas definiciones de acuerdo a las épocas. No cometerás adulterio, que más bien de tipo legal sería. No fornicarás, que ya es más general, pues sería cualquier tipo de relaciones extramatrimoniales. Y finalmente, no cometerás actos impuros, lo cual amplía un poco excesivamente el panorama. Hablando de ampliar excesivamente el panorama, una de las cosas que siempre me había llamado la atención era la categoría freudiana de perversión, que la que figura en los tres ensayos. Recuerden que tiene el primero de los ensayos justamente se llama las aberraciones sexuales, Avidungen en alemán, y que también se conoce como las perversiones. El segundo, que debe ser el que más conocen, es la sexualidad infantil. Bueno, y la sexualidad infantil es completamente diferente a la primera parte de las aberraciones sexuales. Y yo veía ahí como una cantidad de descripciones, de cosas que no, de una heterogeneidad así excesiva, ¿no? Están como, así, coloquialmente, como gatos en una bolsa, metida todo. Cualquier cosa que estaba por fuera de la heterosexualidad genital ya era una perversión. Bueno, ¿cómo se llama este primer tomo de la obra La historia de la sexualidad? Se llama justamente La voluntad de saber, o sea, de investigar. Pero ojo, no es así una cosa honorable, es una voluntad de saber para dominar mejor. Un poco más acordar a los principios de la antropología, una ciencia que surge para dominar mejor las colonias que estaban más allá de Inglaterra y Francia. En ese siglo, en el XIX, se empieza a popularizar una obra que se llama Don Juan Tenorio, que supongo que por lo menos lo han oído hablar. Las raíces son viejísimas, de 1600, mucho antes, de una obra que se llama El burlador de Sevilla. Don Juan Tenorio es una obra de teatro de José Zorrilla, y después hubo antes una versión operística, el Don Giovanni de Mozart, y que tratan todo sobre el tema. Un señor de Sevilla que era especialista en seducir mujeres.
O sea, en la obra de la ópera de Mozart, que está cantada en italiano, hace la lista de cuántas eran y termina 1003. 1003 mujeres tenía ya registradas, porque llevaba todo el registro de contese, contadini, o sea, condesas, campesinos, o sea, todas las clasificaba él y las ponía ahí. Bueno, esa obra ha tenido una popularidad extraordinaria y la suposición es que de Foucault es que se debe a que justamente es un personaje transgresor, que transgrede toda norma, de lo puro, lo impuro, las convenciones sociales incluso. Por ejemplo, mata al papá de una de sus seducidas, y el comendador, y después cuando el comendador se venga, pero no le voy a spoilear la historia. Bueno, es un libertino, un perverso, ¿sí? Y representa todo lo que no era aceptable socialmente en esa época, por lo menos por gran parte de la población. Y Foucault dice, con una ironía notable, se lo leo textualmente, dice: dejemos a los psicoanalistas interrogarse para saber si Don Juan era homosexual, narcisista o impotente. Dejemos a los psicoanalistas esa cosa de clasificar, de juzgar, etc. Esa pasión por el etiquetado es más propia, debería ser más propia en todo caso de la psiquiatría, no de nosotros. Pero bueno, se contamina a veces. En la segunda parte del siglo XIX aparece cada vez más el cambio de foco. Ahora empiezan a aparecer los delitos sexuales, empiezan a aparecer, toma mucho campo la medicina sobre esto. Antes no, antes era una cuestión así de la moral, de la justicia en todo caso, pero no de la medicina. Y entonces, el poder, tal como dice Foucault, se va a ejercer no directamente como un poder punitorio, un delito, un juicio, un castigo, sino como una cosa mucho más sutil, mucho más sutil. Él lo llama la microfísica del poder. O sea, no es tanto se busca la persecución o el encarcelamiento de los que son distintos, sino que sean como radiados, condenados socialmente. Aparece entonces esa figura nueva que les conté recién, la del homosexual. Entonces a este homosexual como personaje se le imagina un pasado, se le imagina una personalidad, una descripción hasta física, y por supuesto nos faltaron después incluso de campo progres, ¿no? Quizás tienen una genética especial, quizás el cerebro es especial. Hay un trabajo que se difundió en los 80, si no me equivoco, no recuerdo los autores, eran biólogos que estudiaron el cerebro de algunos gays y encontraron como normalidades. Ellos dos eran gays, los investigadores. El tema es que lo hicieron de buena fe, o sea, con buena intención, para decir, no, pobres, no eran eran como si tuvieran una enfermedad, pobres, no eran culpables, eran enfermos. Ese es el tema, que no son ni culpables ni enfermos. Bueno, pero bueno. Esa es, digamos, la influencia que lamentablemente tiene la medicina, contra la cual no tengo nada, pero a veces se mete en campos que no debiera. Bueno, entonces aparece una especie nueva del ser humano, una subespecie, que es el homosexual. Y en psiquiatría aparece toda una profusión de personalidades, como por ejemplo los exhibicionistas de la SEC. La SEC es un psiquiatra, los fetichistas de Binet, el famoso té de Binet, que seguramente lo escucharon hablar de él. Los zoófilos de Krafft-Ebing. ¿Les suena el nombre de Krafft-Ebing? Bueno, es una de las fuentes a las cuales recurrió Freud
cuando hizo las aberraciones sexuales. O sea, en este punto Freud no se despega todavía de la psiquiatría de su época, la psiquiatría clasificatoria. Aparecen nuevos test, se medicaliza. No sé si ustedes han visto esta serie en Netflix que se llama Downton Abbey. Es de una familia a principios del siglo XX, una familia de la nobleza inglesa, donde uno de los sirvientes es gay. Y él está re preocupado por eso y que se hace un tratamiento para ver si con un tratamiento médico deja de ser gay, ¿no? Que se pone inyecciones y bueno, en fin. Ahora, no se crean que esto pertenece a la Belle Époque, o sea, fin del siglo XIX y principios del XX hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, 1914. En la década del 60, y ya bastante avanzada la década del 60, en el Hospital de Niños, hay una parte del Hospital de Niños que son el Instituto de Investigaciones Endocrinológicas, y ahí se derivaban a veces algunos estudios para cromosomas de gente que estaba sospechada, ¿no?, de homosexualidad, para ver si genéticamente estaba bien, no fuera cosa que tuviera una anomalía genética. De esa forma se pensaba esta variante del comportamiento sexual humano. En 1973, no estamos hablando de la Edad Media, recién se saca del DSM, iban por el 12 en ese momento, ahora estamos por el 4 o el 5. Se sacó de la sección de desviaciones sexuales la homosexualidad. En la Organización Mundial de la Salud tuvimos que esperar hasta 1999 para que la sacaran. El Código Penal Inglés, 1967, saca del Código Penal la homosexualidad como delito. 1967, chicos, estamos ahí nomás. Yo no había terminado el secundario en esa época. O sea, me batallé bastante, pero tampoco estamos hablando de la Edad Media. Bueno, y recuerden que en el siglo pasado, cuando Freud estaba por escribir el manuscrito acá, bueno, encarcelaban a Oscar Wilde, un escritor delicioso realmente, por el delito de homosexualidad. Se descubrió que estaba en relaciones con Alfred Douglas, que era el hijo de un noble, y entonces ese fue el delito. Estuvo 2 años en prisión en condiciones durísimas por trabajos forzados, un quebranto de la salud importante. Cuando salía de ahí no quiso seguir viviendo en Inglaterra, era irlandés en realidad, y se exilió en Francia, donde murió. Bueno. Perdón, profesor, pero a Federico García Lorca también lo También, por eso. también, sí. Hay una cantidad importante. En algunos estados norteamericanos, hasta el 2003, siguió siendo delito. Siguieron el secreto en la montaña, bueno, estarán al tanto de más o menos de las condiciones que se vivían allá. En nuestro país, en 1853, años de que se hace la primera constitución, no figura como delito, no era delito. Lo que pasa es que, con, digamos, la venia de alguna manera informal de la sociedad, estaban los famosos edictos policiales. O sea, la policía, en Buenos Aires por lo menos, estaba facultada para detener a un ciudadano por exhibiciones obscenas. O sea, se perseguía, realmente se perseguía. Y recién en 1998 esos edictos se sacan pasan a ser ilegales. Tenemos que llegar a 2010 para que empiece la ley de matrimonio igualitario. 2010. O sea, es una actualidad bastante reciente. Bien. Foucault indica por último que no solamente estaban las restricciones legales, sino también la condena social, que es una cosa mucho más
no está tipificada, es algo más ciflú, ¿no? Una desaprobación social que a veces no se explicita. Por ejemplo, las relaciones entre profesores y alumnos, las relaciones entre médicos y pacientes. Estamos hablando obviamente de relaciones consentidas, no de abusos. No mezclemos las cosas. Bueno, la sexualidad en los espacios cerrados. Y por supuesto todos los tipos así anormales, te digo de forma irónica, que se mencionan en estos ensayos. Ese es, digamos, el cuarto punto que Foucault menciona que sería la discriminación de la raíz. Vamos a nuestro padre espiritual. En cierto modo es un conservador y en cierto modo es un revolucionario. Es las dos cosas. Con respecto al pensamiento previo, realmente ciertos aportes de él son un giro copernicano. Hay por supuesto cosas que no las podemos sostener, no sin vergüenza por lo menos. Pero bueno, él escribió, empieza a fines del siglo XIX a escribir y él muere en 1939. O sea, nacido y criado en el ambiente victoriano del siglo XIX. Él, cuando muere la reina Victoria, él ya estaba recibido de médico. Y está formado en todo ese ambiente, el ambiente que se vivía en esa época y en ese lugar, la Europa central. Tiene muchas contradicciones internas, incluso a veces en el mismo trabajo y a veces hasta en la misma página por poco, donde dice una cosa y que después, sin darse cuenta, porque no se da cuenta, lo está diciendo con la segunda parte del trabajo, ¿no? Por ejemplo, en las relaciones sexuales, ¿no? Él dice que, bueno, es una desviación que tiene que ver con el objeto sexual o con el metasexual. En el objeto sexual, cualquier objeto en el sentido psicoanalítico que no sea el objeto heterosexual y que tenga que ver con la genitalidad es considerado perverso. Entonces, estrictamente, un beso sería perverso, ¿no? si nos atenemos a la letra. Y después la meta tiene que ver con desviaciones con relación a la supuesta dice él, norma. Dice, desviaciones cuya relación con la norma supuesta exige una indagación a fondo. O sea, él no pone, con lo cuidadoso que era con el lenguaje, no pone las palabras porque sí. O sea, si él puso supuesta, si lo puso a propósito o se le escapó, da lo mismo. Está poniendo en duda eso que dijo antes. Dentro de las desviaciones con respecto al objeto figuraba las inversiones, como él lo llama, la pedofilia, no lo llama en ese momento así, la zoofilia. Son cosas que no tienen nada que ver una con la otra, cuando están todas en la misma bolsa. Las transgresiones anatómicas, bueno, era usar cualquier parte del cuerpo que no fueran los genitales para obtener placer. Por eso yo le decía hoy lo del beso, ¿no? Si uno se detuviera en esto, diría, bueno, a la basura, no podemos considerar esto. Y una vez me acuerdo que en esta misma aula fue que, pero era distinta, ahora la modificaron, era más grande. En algún momento fue... La de allá. Antes esto era de oficinas y... Ah, por eso. En una época, ¿no? Que vivía parte para hacer clases, sí. Bueno, una alumna, era una alumna de Ciencias de la Educación, que así estábamos hablando de tipo, que yo estaba el ABC, ¿no? Bueno, y entonces dijo una cosa así muy furiosa contra Freud, y dice, bueno, ¿y qué hacemos entonces con Freud? Me dice, ¿no? O
decir, lo que estaba latente era, lo tiramos a la basura. Bueno, y entonces yo le dije, mira, ¿qué hacemos con Freud? Bueno, lo que hizo, por ejemplo, Judith Butler, lo estudiamos a fondo. Y bueno, es así, o sea, muchos de los teóricos nada tienen que ver con el psicoanálisis, lo toman muy en serio a Freud y a Lacan, y lo estudian y a veces mejor que nosotros. Tim Dean, por ejemplo, que yo le decía, es llamativo la profundidad con que estudia Lacan. Cómo se mete con él en cosas que por ahí capaz que muchos de nosotros la leímos por primera vez, por poco, ¿no? A propósito de Tintín hay un artículo que se llama Lacan y la teoría queer, que está en internet, es cortito, son 16 páginas, una cosa así está en castellano además. La tradujo Jorge Reiter, que yo le decía de Info Gay. Y tiene otro libro, pero ese no se consigue, yo lo conseguí por casualidad, me lo trajo mi hijo, que se llama Beyond Sexuality, más allá de la sexualidad, también re interesante. Bueno, si uno entonces, como decía, se detuviera acá con Freud, bueno, diría, este es algo absolutamente inventado, pasado de moda, no, descartémoslo. Y para nada. O sea, si hacemos una lectura así, tipo religiosa, bueno, obviamente, sí, qué sé yo. Pero no estamos obligados a hacer una lectura religiosa. Podemos preguntar, podemos cuestionar. Es el padre, pero el padre se lo puede cuestionar también. Como decían acá, podemos prescindir del Padre, siempre y cuando nos hayamos servido suficientemente de Él. O sea, servirse de Él significa agarrar la batería, estudiarla, dar la vuelta, en fin, hacer algo creativo. Las lecturas pueden ser creativas. Bueno, cuando él habla de lo que llama inversiones sexuales, las describe con bastante detalle. Dice que hay todo tipo de grados, desde las inversiones, como las llama él, plenas, hasta las que son fluctuantes, transitorias. Con lo cual, la pregunta que uno se puede hacer, entonces, ¿cuál es la, comillas, verdadera masculinidad? Y nosotros después también se va a hacer la misma pregunta. ¿Cuál es la verdadera masculinidad o la verdadera feminidad? Es un tema que a él lo preocupó mucho, evidentemente. En algún momento dijo, bueno, está en la oposición activo-pasivo. Después dijo, no es esto. Lo buscó por el lado de la elección analítica o por apoyo. ¿Se acuerdan? Para elecciones así basadas en buscar una pareja que de alguna manera hiciera las veces del padre protector o la madre nutricia. Esa era la elección analítica o por apuntalamiento. Después estaba la otra, que era la elección narcisista, o sea, de acuerdo a lo que uno fue, lo que fue parte de uno, y él tampoco estaba demasiado convencido de que fuera por ese lado, que el hombre siempre ha sido una elección de tipo analítica y la mujer narcisista. En algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica, un trabajo ya bastante posterior, 1925, o sea, 20 años después de estos ensayos, él dice que al final tiene cosas bastante discutibles ese trabajo, pero al final dice que la mayoría de los varones está muy a la saga de lo que serían los ideales. Y dice, de todos los individuos humanos que reúnen características masculinas y femeninas, habría que ver qué son las características masculinas y femeninas. Dice, de modo que masculinidad o feminidad puras siguen siendo construcciones teóricas de contenido incierto. Entonces, digamos, dista mucho de ser merecedor de algunos de las críticas que se le hacen a la escuela. O sea, tiene posiciones bastante
no son las que tendríamos nosotros hoy, pero bastante más respetuosas, sin duda, de lo que había en esa época. Y una última que por ahí no se aprecia debidamente. Él siempre habló de la, digamos, por ejemplo, el fetichismo. Cuando él hace el artículo de fetichismo, se refiere a una perversión sexual. Y lo basa en lo que llama no lo voy a decir con los términos lacanianos, pero era como desechar, no tomar en cuenta, rechazar la castración materna. Entonces el fetichista, en el fetiche, estaría de alguna manera buscando rescatar o renegar la castración materna. Bien, resulta que ya al final de su vida, en 1937 o 35, que murió en el 39, hace un trabajo que se llama La escisión del yo en el proceso de defensa, donde habla nuevamente de esa alternativa por la cual pasa todo ser humano, con lo cual no está haciendo esa diferencia, los perversos por acá, los normales por acá, ¿no? Dice que ante la disyuntiva paro-castración hace lo que posteriormente con Lacan vamos a reconocer como elecciones forzadas, la bolsa de vida, el seminario 11, elecciones que son alienantes. Entonces, si uno toma uno, conocen, ¿no? Sí, supongo que sí, la bolsa de la vida. Si elijo la bolsa, me matan. Si elijo la vida, me queda la vida, pero una vida empobrecida, porque sin bolsa, ¿sí? Entonces, esas son elecciones muy difíciles, alienantes. Bueno, y entonces, ¿qué hace el yo desesperado? Porque si elige falo, transportado el falo, bueno, está el peligro de la castración, la angustia de castración, tiene que convivir con eso. Si elige castración, bueno, ya no tiene nada, va a vivir con la vida del pene toda su vida. Bueno, entonces, ¿qué hace el sujeto? El sujeto humano, ante esa disyuntiva, bueno, prescinde el yo. Hay una parte que conoce y otra que no. Entonces, es el inconsciente. Pero entonces, esos somos todos tenemos inconsciente. Así que, fíjense que lo que va de un tramo a otro. Antes esto lo hacían solamente los perversos, ahora es algo de todo el mundo. Bueno, en la versión lacaniana del Edipo, bueno, ahí intervienen otras cosas. Primero que se llama la metáfora paterna, o sea, el significante del nombre del padre, que estaría en lugar del deseo de la madre, ignoto deseo de la madre, y aparece la famosa significación fálica. De alguna manera esto le sirve al niño, sobre todo al varón, para alejarse de la voracidad materna. Pero no dice que es un varón, que es una mujer, mucho menos que es una mujer. No sirve para eso. Ricardo Rodríguez Ponte tiene un trabajo muy bueno sobre eso, el problema de lo femenino en femenino. Bueno, este trabajo de Lacan son de los primeros, seminario 4, seminario 5. Él hizo otros aportes. Mucho más adelante va a ser lo que se llama los cuadros de la situación, donde usa una lógica que no es la lógica aristotélica, contra la cual no está de acuerdo con esa lógica. Y entonces pone en juego dos características, dos categorías. Uno es el para todo, ¿no? Ese que se escribe con una dada vuelta de cabeza, y la otra es existe, que también es una E, pero mirando para el otro lado, rotada. Bueno, entonces el para todo indica la universalidad. El existe, como le dice el nombre, es la existencia, que no es lo mismo. Algo puede existir sin ser universal, y algo puede ser universal sin existir realmente, una cosa abstracta. Lo que llama Lacan lo escribe en alemán y dice que es una percepción sin objeto, ohne Begriff. Bueno, entonces ese cuadro famoso está dividido en dos, la parte femenina,
parte hombre, parte mujer, ¿no? El tema es que muchos psicoanalistas, y yo en algún momento también lo creía así, pensaba que era una nueva manera de poner las cosas en orden. Y entonces uno lo sigue leyendo como hombre por acá, mujer por allá. El género, si en vez de decir sexo decimos género, esto es justamente lo que Judith Butler va a poner en duda, ¿no? En su famoso libro Gender Trouble, que no es el de, ¿cómo que lo llaman? El género en disputa. Trouble, sí, es disputa, pero en la tercera acepción. Sobre todo es el problema del género. El trouble, no sé qué dice ahí. Bueno, donde ella justamente dice ciertas maneras de teorizar sobre el género terminan cayendo en la vieja disyuntiva, pero con otras palabras nuevas. Bueno, ¿preguntas hasta acá, cuestiones? Entonces, sobre esos cuadros de la sexuación se ha escrito mucho y la mayor parte de los trabajos hechos por psicoanalistas terminan de alguna manera reasignando las categorías goce femenino, goce masculino, como si fueran dos cosas definidas y distintas. Hay un autor francés de la École Lacanienne que se llama Legoffet, Guy Legoffet. Él tiene un libro muy lindo que se llama El no todo de Lacan. Y en el no todo de Lacan, una de las secciones está dedicada justamente a una lectura diferente de los cuadros de la sexuación. Entonces lo que él propone ahí es justamente no leerlo de esta manera así, diciendo lo mismo pero más cool, ¿no? Sino como leyéndolo donde realmente ahí no hay un todo nunca. Si por una parte el para todo, el que sería la universalidad, queda destinado, porque siempre hay alguna excepción por algún lado. Alguien que dice no todo le gusta tal cosa, y otro que dice sí, pero existe uno que no, ¿no? Entonces esas excepciones que están de los dos lados lo que hacen es destruir la existencia en forma global, ¿no? Todos los hombres, todas las mujeres. Bueno, me fui un poco para Lacan, pero volvamos a Freud un poquito. En 1985 hay una madre norteamericana que le escribe una carta. Está muy preocupada por su hijo. Esto no lo van a encontrar en las obras completas de él, sino en la biografía que hizo Daniel Jones, en el tercer tomo está. Entonces le pregunta, dice que su hijo, parece ser, yo no leí, no está la carta de ella, está la contestación de Freud. Dice, querida señora, le dice, ¿no? Veo por lo que usted me dice que su hijo es homosexual. Dice, pero ¿por qué no dice la palabra? ¿No? Dice, no tiene nada de malo, no es un perverso, no es un delito. Díganlo, no pasa nada con eso. Bueno, entonces la señora le pregunta por qué su hijo es así, ¿no? Y después le pregunta si se podría hacer algo para corregir. Entonces Freud le dice que se quede tranquila, que no es delito, que no es ni siquiera una enfermedad, ¿no? Él era médico. Y entonces dice ahí está digamos, hasta acá llega Freud, una detención en el desarrollo sexual. O sea, pero que no es patológico. Entonces, él siempre tuvo mucha admiración por muchos, ahora le diríamos gay, no usa esa palabra, que fueron grandes escritores, escultores, gente así de altísimos logros estéticos y éticos, y siempre lo resaltó eso, ¿no? Y siempre se opuso a que se penalizara la homosexualidad. Prácticamente no había país de Europa donde no estuviera penalizado, ¿no? Y que instó a que dejaran de perseguirlos. Bueno, entonces este es el límite freudiano. Para él es algo que es una variante de la sexualidad, producto de una detención parcial en el desarrollo sexual, para Freud.
Entonces a la pregunta si es posible curarlo, le dice, mire señora, no podemos pretender semejante éxito. O sea, un poco sí, pero bueno, ¿qué podemos? Viene del siglo XIX, o sea, la mitad de su vida, en 1856 nació, se nutrió, o sea, desnutrió con esas cuestiones. Bueno, hay un error muy compulsivo. Perdón, Sí, yo siempre, es algo que aprendí medio como en este último tiempo, Sí. a la hora de leer cualquier cosa que sea, poder contextualizar en qué momento está escrito. Tal Porque, cual. digamos, me parece que es un error bastante grande olvidarnos del contexto sociocultural que hay en cada momento de Sí, la sí, lectura. sí. Uno no puede olvidarse de eso. Y está muy extendido, muy extendido. Sí. Que lleva a extremos hasta ridículos, sí, ¿no? Qué sé yo. Cualquiera que agarra la Biblia, por ejemplo, sobre todo el Antiguo Testamento, así, todos los patriarcas de esa época, que no es el patriarca tal como se entiende ahora, Isaac, Abraham, bueno, tenían esclavas. Sara misma le dice a Abraham, ya que yo ya estoy pasada de edad para tener hijos, bueno, agarrando de tus esclavas y tenía un hijo con ella. O sea, es otra forma de ver las cosas. Bueno, Freud también va más lejos que eso. Él dice, cuando habla de la homosexualidad, dice, o comenta un poco las cosas que se hacían en ese momento, dice, no se puede pensar que, dice, quizás hemos sobreestimado la relación que había entre pulsión y objeto, ¿no? O sea, como que la pulsión tendía a un objeto que ya estaría determinado de antemano. Así como que un sediento busca el agua. Bueno, dice, quizás hemos subestimado eso. No hay un abrochamiento, una relación que así fija entre una cosa y la otra. Entonces, el objeto no está predeterminado. Es más, cuando él desarrolla un poco más, empieza ya en los tres ensayos a hablar de las pulsiones. En tres ensayos, por ejemplo, llega a que las pulsiones son siempre parciales. O sea, toman una parte del cuerpo, pero no hay pulsión genital, no hay pulsión totalizadora, no hay pulsión unificadora, ¿no? Y eso muchos psicoanalistas se lo olvidaron, sobre todo los post-freudianos. Entonces, ya eso mismo es revolucionario, porque si no hay un objeto determinado, ¿cómo podemos decir este está contrariando las leyes de la naturaleza? No se puede. No es biológico el asunto, no es biológico. Y como todo está atravesado por el significante, no lo va a decir por en esos términos, pero está implícito, no es una cuestión que tengamos que ir a la anatomía y a la biología para contestarlo, sino más bien tenemos que ir por el lado del significante. Otra cuestión que tenía que ver con Freud, había grandes debates en la sociedad psicoanalítica de esa época, él era el presidente, pero se votaba, ¿no? Y él no podía siempre imponer sus ideas. Por ejemplo, se discutió si los legos, o sea, los que no eran médicos, así los llamaban legos, podían ejercer el psicoanálisis. Freud lo sostuvo a rajatabla que sí que podían, que bastaba con que estuvieran entrenados en psicoanálisis, se hubieran analizado ellos y, bueno, obviamente leyeran las obras de los psicoanalistas. La otra cuestión era si las mujeres podían ser psicoanalistas. Bueno, muchos del círculo decían, no, ¿cómo van a ser psicoanalistas? Y él dijo, de ninguna manera, sí pueden ser. De hecho, su propia hija Ana fue psicoanalista y él tenía grandes discusiones teóricas con algunas psicoanalistas de la época, Melanie Klein, por ejemplo.
Y la tercera cuestión era si los homosexuales podían ser psicólogas. Él dijo que sí, pero no tuvo la cantidad de votos suficientes y bueno, por ahí no lo peleó demasiado tampoco. Es una suposición. Y entonces, bueno, por un tiempo no pudieron ser psicoanalistas. Pero el tema es que eso se siguió debatiendo a lo largo de todo el siglo XX. Es decir, no, ¿cómo va a ser? Si es alguien que no acepta la castración, si es un renegado de la castración, ¿cómo va a ser psicoanalista? Bueno. Pero no puedo ser tampoco, profe, que algunos homosexuales hayan estado guardados en el placard. Es que por ahí podrían haber sido psicoanalistas. Bueno, pero justamente a ¿no? condición de estar guardados en el placard. Por eso es que Paul Preciado dice, en una intervención así muy conocida, que después bueno, se explicó, donde se dice, yo soy el monstruo que os habla, señor. Donde dice, ¿dónde están los psicoanalistas gays? No los veo, dice ella, ¿no? Como que no, parece como que implícitamente, no está escrito en ninguna parte, pero que implícitamente no se podía ser gay y analista. Bueno, por eso cuidaba tanto a su hija. ¿Cómo? ¿No? Por eso también cuidaba tanto a su hija. ¿Quién? Y Freud, porque era su analista, ella se convierte en su analista y además, bueno, ella tuvo una relación con una mujer, sí. Entonces era muy cuestionado y ella se va a Estados Unidos. Sí. Así que bueno, Sí, hemos recorrido un largo camino. la defendió hasta donde pudo. Bueno. Entonces Freud se opone a la ideología innata. Se opone a que vengan desde el nacimiento ya gays. No es así. Se opone al abrochamiento del objeto con un objeto determinado con la pulsión. Y esto lo va a tomar Tim para decir, por eso yo dije, que Freud es el verdadero padre de la teoría queer. Porque al decir todo esto, está cuestionando sus propias palabras, lo que dijo antes, ¿no? Porque no se puede sostener las dos cosas juntas. De esa contradicción interna, Freud no fue consciente, pero nosotros sí lo podemos ver. Profe, incluso ya acá, Sí. desde el hecho de plantear una bisexualidad constitutiva, para mí fue como muy innovador, muy plantear que son las experiencias las que hacen que la persona decida por un objeto u otro. Sí. También fue como distinto. Sí. Igual cuando uno dice decisión, ojo, no es una decisión consciente. Claro. ¿No? Como, me acuerdo ahora, no me acuerdo quién fue, pero dijo, ¿ustedes creen que si yo era gay? Y dijo, si yo hubiera podido elegir, hubiera elegido esto. No, si para mí no hay problema, no. Pero es que no es ese tipo de elección. Bueno, otra cosa que Freud también critica, que se sigue sosteniendo a veces ahora, como que un alma femenina en un cuerpo masculino o viceversa, ¿no? Bueno, y entonces en esa época, en la época de Freud, se decía que nació con un cerebro femenino en un cuerpo masculino. Y decía, ¿pero qué es un cerebro femenino? ¿No? Hay cerebros, no masculino ni femenino. Por eso es una obra realmente avanzada para su época, Freud. Y sin embargo convive con cosas como las que le voy a leer ahora, también en 3 ensayos, donde dice, ¿cuáles son las propiedades anímicas femeninas? La pusilanimidad, o sea, la cobardía, la timidez, necesidad de enseñanza y ayuda. Están totalmente a la sombra de un hombre que la guía. Bueno, y después le atribuye falta de franqueza. Dice, dice, las mujeres están menos accesibles a la investigación, dice, y permanecen envueltas en una oscuridad todavía impenetrable, en parte a causa de la atrofia cultural, pero en parte por la reserva y la insinceridad convencionales. Acá está diciendo las dos cosas. O sea, la presión cultural de una mujer, no a la estudiar, uso mujer.
a lavar los platos. ¿Cómo le digo? A mí se me dio la del CONICET. Bueno, que le pedían subvención. Bueno, insinceridad convencional. Cuando dice convencional, está diciendo, se les está pidiendo a las mujeres que no sean sinceras. O sea, que si tienen ganas de algo muy ilícito, que no lo digan. Bueno. Bien, Reiter esto lo describe brillantemente. Es un libro que se lo recomiendo, es de cita en castellano de Hijo Gay, es de letra viva, así que estamos bastante accesibles. Entonces él habla de, por ejemplo, de la heteronormatividad, es decir, tomar la heterosexualidad total como obligatoria, como organización obligatoria o por lo menos preferible. Habla, por ejemplo, de esas teorías que están en Freud, ahí la estética Reiter, que dice, por ejemplo, que en realidad la homosexualidad sería una especie de heterosexualidad contrariada, ¿no? Que en realidad el impulso, el origen, estaría en una atracción por alguna mujer, por ejemplo por la madre, ¿no? Pero como eso no era posible, entonces derivó esa pulsión hacia un objeto masculino. Él no está de acuerdo, Reiter no está de acuerdo, yo tampoco, con esa forma de verlo. Ahora, vamos a otra contradicción freudiana. Después de haber dicho eso, dice, los homosexuales no son una especie particular de seres humanos, dado que lo original sería la independencia de la elección de objetos con respecto al sexo que se elige. Dice, posibilidad abierta de disponer de objetos, tanto masculinos como femeninos, ¿no? Y esto, acá viene justamente el eurocentrismo. Dice, y esto lo podemos observar hoy día en pueblos primitivos. Los primitivos serían todos los que no eran europeos. Bueno. Y por último, termina diciendo que de ninguna manera es congénito ni biológico y que es el fruto de una compleja trama de así confrontaciones con lo que se dice en la época, en fin, una serie muy compleja y que termina de definirse después de la pubertad. Bueno, Reiter va a volver a hablar de lo que yo hablé al principio un poquito, que es las cosas que decía Foucault. El primer tomo de Foucault lo tomó muy en cuenta. Y habla del dispositivo de la sexualidad. Ese dispositivo no es un marco legal, no está escrito, son previsiones así que andan por ahí, forman parte de lo que se dice, así, no está personalizado. Por supuesto hay personas que sí dicen eso, pero fluye así como se dice, ¿no? Una especie de gran nota cultural. No tiene cara, pero no por eso deja de tener mucha influencia. Bien. Reiter vuelve a citar la carta esta que leí, les comenté, de la señora norteamericana, ¿no? Y agrega que esta teoría de Freud de que en realidad sería que no había otra cosa que heterosexualidad, en todo caso si era homosexualidad porque era una heterosexualidad de alguna manera reprimida, ¿no? Y otra cosa que critica es la famosa frase esa, la neurosis es el negativo de la perversión. Aclaro que todos ustedes son muy jóvenes, sacan fotos con el celular, pero antes, y sobre todo en la época de Freud, había que sacar fotos en un rollo,
el rollo tenía, la primera impresión de la imagen era lo que se llama el negativo, donde todas las cosas brillantes y claras se veían oscuras y viceversa. Ese era el negativo. Y a eso se refiere Freud, no en sentido moral o algo por el estilo. El negativo de la perversión, ¿no? Entonces, si un señor o señorita o señora tenía fantasías así no autorizadas, ¿no? Entonces, pero no la llevaba a la práctica, era la neurosis. O sea, pero sigue siendo, fíjense, que la heteronorma sigue estando presente ahí. Si no sos, si no haces esas conductas, pero las fantasías, entonces sos un neurótico. O sea, si no sos perverso, sos neurótico. Bueno. Y dice Reiter que la división entre neurótico y perverso en esos trabajos se hace pasar por la elección de un determinado objeto. O sea, dice, qué casualidad, ¿no? Que la línea de demarcación que separa un campo del otro pasa por lo que prescribe el régimen heteronormativo social. O sea, si va a ser perverso o neurótico. La neurosis en realidad es un conflicto, sí, en donde el sujeto se está defendiendo de ciertas formas de goce que le son propias, pero van en contra, están reñidas de esa cosa social anónima que termina anclando en lo que se llama el ideal del yo. Entonces, cuando está en contra de los ideales del yo, que en realidad es el ideal del otro, entonces ahí se hace lío. Lo que yo quiero está mal. Me dijo alguien que todo lo que me gusta o es ilegal, o está mal visto o engorda. O es muy caro, que no lo puedo comprar. O es muy caro que no se puede adquirir. Ah, bueno. Bueno, no hay sujeto fuera de las relaciones de poder. No hay sujeto, eso hay que tenerlo en cuenta. Él es, dice, cuando se está analizando a alguien, un gay, por ejemplo, dice, no se puede dejar de lado que los sufrimientos que cuenta no son un invento de él. No es nada porque vos te lo tomas así. No, hay una presión social negativa en contra de eso. Y él lo sufre todos los días. Por supuesto, lo que puede hacer el análisis es ayudarlo a que, digamos, como que eso la resbale un poco más, ¿no? La presión social, pero un poco más. Esa es una preocupación que uno que no es gay no la tiene directamente. Entonces, Reiter insiste en que el psicoanalista tiene que tener en cuenta ese marco social. No hay un psicoanálisis puro, ¿no? Por fuera, los estudios etnográficos, sociológicos, no estamos solitos acá, los analistas. Bien. Lacan dijo, nunca se dijo que la homosexualidad era una perversión. Y en esto está, digamos, un poquito atrás de Freud. Freud es más avanzado en cierto sentido. Lo que pasa es que tampoco lo vamos a tirar a la basura, porque después le voy a contar la cantidad de cosas que, y me quedé corto, de aportes así valiosísimos de Lacan. Pero hay que verlo completo. O sea, esto lo dijo, que se haga cargo, ¿no? O sea, no... qué sé yo, no leamos religiosamente las cosas. Para un creyente es un artículo de fe, no se discute. Y si es absurdo, bueno, como dijo un obispo, lo creo, porque es absurdo. Bueno, se dice que el Edipo es una máquina de sexual, que uno de ahí sale varón o mujer. Pero resulta que ya hay ahí una suposición de principio, una petición de principio, como que ya el nene entraría de tal modo al Edipo y la nena entraría de tal otro modo. O sea, estamos definiendo a priori algo que uno supone que tendría que salir como producto final. Bueno, el niño entra atraído por el amor de la madre.
eso es una petición de principio. Estoy, digamos, pidiendo que me acepten algo que no está demostrado. Una acotación Sí. de Deleuze y Guattari. ¿Perdón? Deleuze y Guattari en un libro que se llama El Antiedipo, Ah, el antiedipo, sí. hablan del complejo de Edipo, Sí. no como, bueno, además como un dispositivo que marca la sexualidad, sino, o sea, lo que ellos proponen es que hace a la sexualidad, que produce la sexualidad, Sí. que es un dispositivo que va a venir como a formar un tipo de sexualidad determinada. Claro. Vos sabés que, no por Deleuze, pero Reiter discute digamos, esta exposición de modelos, incluso por ejemplo cuando los nenes son chiquitos, los juguetes o los colores. Dice, él no está en desacuerdo con que le asignen colores o juguetes. Dice, porque como no hay justamente ninguna norma con la cual uno venga desde el nacimiento, no está mal darle una, a condición de que se entienda que eso es algo cultural y que no sea obligatorio. O sea, si le diste un autito y prefiere una muñeca, déjalo, no lo reprimas. O sea, esa es la posición de Reiter. O sea, no es que esté mal marcarles una orientación o un ideal, a condición de aportar esa idealidad. Bueno. Ahora vamos a leer algunas barbaridades que dijo Lacan a lo largo de su obra, sobre todo en los primeros seminarios, el 4 y el 5. Se la voy a leer textual porque no tiene desperdicio. Bueno, vamos a las relaciones de objetos. Dice, en el otro hay alguien capaz de responder en cualquier circunstancia y su respuesta es que en todo caso el oral, el falo, el verdadero, el pene real, es él quien lo tiene. Él es quien tiene el triunfo. El triunfo es la carta de mayor valor, como sería, no sé, en las espadas. Es él quien lo tiene. Y sabe que lo tiene. Sigo, En otros términos, la asunción del propio signo de la posición viril, de la heterosexualidad masculina, implica como punto de partida la castración. No convence. Es bastante fuerte. Y antes, había dicho unas páginas antes, dice, si la teoría analítica asigna al Edipo una función normativizadora, recordemos que, como nos enseña nuestra experiencia, no basta con que conduzca al sujeto a una elección objetal, sino que además la elección debe ser heterosexual. Nuestra experiencia nos enseña también que no basta con ser heterosexual para hacerlo de acuerdo a las reglas. Y hay toda clase de formas de heterosexualidad aparente. Por lo tanto, no basta con que el sujeto alcance la heterosexualidad tras el Edipo, sino que el sujeto, niño o niña, ha de alcanzarla de forma que se sitúe correctamente con respecto a la función del padre. Bueno, no tienen a su alcance sobre los seminarios de la carta. Seminario 5, las formaciones del inconsciente. Está hablando de la metáfora paterna. Dice, hay por un lado un crecimiento que acarrea una evolución, una maduración. Hay por otro lado, en el Edipo, asunción por parte del sujeto de su propio sexo, es decir, para llamar las cosas por su nombre, lo que hace que el hombre asuma el tipo viril y la mujer asuma cierto tipo femenino, se reconozca como mujer, se identifique con sus funciones de mujer. Dijo eso, La virilidad y feminización son los dos términos que traducen lo que es esencialmente la función del Edipo, que es una función del ideal del yo. Bueno, señores, es claro que en ese punto Lacan tenía sus preferencias. Ahora, uno diría, bueno, pero eso lo escribió en los años 50, cuando estaba haciendo las formaciones en el seminario 4 o 5. Bueno, pero resulta que en el seminario 22 RSI dice,
un padre no tiene derecho al respeto y al amor, más que si dicho respeto, dicho amor, está, dice, perversamente orientado. Eso es un juego de palabras. Orientado hacia el padre, porque per es padre. Dice, es decir, la clara que quiso decir con eso, se hace una mujer, de una mujer objeto a causa de su deseo. O sea, no tiene derecho al respeto si lo hace de una mujer su objeto de deseo. Bueno, uno se queda atónito. Cuando uno ve las bestialidades que se escuchan por otros lados, extra psicoanalíticos, ¿no? De curar la homosexualidad con, no sé, vitaminas, qué sé yo. Bueno, el terreno psicoanalítico sigue siendo el más virtuoso del sujeto humano, sin ninguna duda. Bueno. Me faltó una parte de la cita. Dice, bueno, se los digo. Dice que una mujer esta cuestión no tiene nada que ver. Dice, porque ella está muy ocupada en otro tipo de objetos A, que son los niños. Nunca se hizo si un gay podía o no ser analista, no se pronunció sobre eso. Y él habla de por ejemplo, bueno, volviendo para atrás, que había una inversión en el homosexual con respecto al objeto que se estructura en un Edipo pleno y acabado. Dice, y que si el homosexual le daba tanta importancia al pene, que no podía prescindir de un partener que lo tuviera, dice, es porque de alguna manera la madre le dictó la ley al padre. Bueno, parece que lo correcto hubiera sido al revés, que la madre le dictara la ley al padre, que el padre le dictara la ley a la madre. Bueno, qué sé yo, suena convertible, ¿no? Bueno, Freud no fue tan lejos como eso. Él hablaba, por ejemplo, no de un Edipo completo inacabado. Él decía que había un Edipo completo que tenía como las dos fases. La fase de la atracción por el progenitor del sexo contrario y por el sexo del mismo sexo, el padre del mismo sexo. Bueno, Reiter dice que ¿qué es aceptar la castración de la mujer? ¿No? La madre. Dice, ¿tiene que causar horror propiamente? Dice, ojo, dice, no hay que desechar todo el Edipo, hay cosas muy valiosas ahí. Pero bueno, lo mismo que el concepto de castración. Pero él llama a revisar éticamente. Revisar no significa tirar por la basura, sino verlo con cuidado, verlo con cierto desapasionamiento, ¿no? Porque si no nos vamos por, no sé, querer ganarle al otro en una discusión, querer tener razón, y no es buena táctica esa, no es epistemológicamente bueno. Y yo he escuchado una cantidad dentro de los círculos psicoanalíticos, ese tipo de discusiones así principistas, ¿no? Donde se discute pero a los gritos incluso, ¿no? Sobre cuestiones que por eso son para pensar en espacio, no para quitar. Bueno. Ahora entonces vamos a rescatar un poco al soldado de la camisa. Yo aquí estuve puntuando algunas, seguro que se me quedaron 50 por fuera, pero les voy a contar algunas de las cosas que sí hay que rescatar. El legado freudiano se estaba perdiendo en la época de Freud, cuando él llama a lo que la vuelta a Freud, ¿no? A leerlo a la letra a Freud. Había intentos así de reducir el psicoanálisis a una especie de adaptación social. Y eso fue lo que se hizo en Estados Unidos, justamente, ¿no?
el psicoanálisis, cuando penetró en Estados Unidos, lo hizo a través de la psicología del yo. Hubo sobre todo lo que Lacan llamaba el triunvirato de Nueva York, ¿no? Lowell, Chris y Hartman. Eran 3 exiliados por el nazismo que se establecieron en Estados Unidos con una versión del psicoanálisis muy adaptativa a la realidad social y económica. Lacan se opone a eso, está de acuerdo. Dice que el psicoanálisis no tiene por qué ser adaptativo. Y en esto, un queer estaría de acuerdo. La teoría queer estaría de acuerdo. Rete propone que las expresiones aceptar, asumir, tendrían que ser reemplazadas por elegir la diferencia sexual. Obviamente no es algo, como les dije, que sea consciente. Bueno, la distinción RCI, esas 3 categorías RCI son recontra valiosas, y eso es también un invento lacaniano. Recuerden, simbólico e imaginario, casi todo el mundo, así intuitivamente incluso lo entiende. La categoría más difícil es la real. Lo real no es si yo me llevo por delante de un árbol, no me golpeé contra lo real. Eso no es lo real. Lo real es lo imposible lógico y matemático a veces. Es esa imposibilidad, eso que no podemos hacer entrar nunca en las otras 2 categorías. Por lo cual provoca una contrariedad en el ser humano. Porque no lo podemos entrar por el lado simbólico, por las palabras, pero tampoco por la imagen. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, eso es lo real. Y eso le va a servir, me adelanto un poco en lo que estaba por hablar, por ejemplo, Reiter está de acuerdo con esto, a Tercial en la famosa disputa, y también a Dean, en la famosa disputa sobre si la sexualidad era prediscursiva, o sea que ya viene del nacimiento, o toda discursiva. Por ejemplo, la posición de Judith Butler es que es todo discursivo. Dentro del psicoanálisis no estamos de acuerdo ni con la una ni con la otra, en los términos tanto de Lacan como de Reiter. O sea, esta es una de las pocas coincidencias que tengo con un psicoanalista que se llama Silvia Amigo, que estuvo acá en Roca. Una tipa que sabe mucho realmente, pero no coincido con algunas de sus afirmaciones. Pero sí, cuando dice que no es ni prediscursivo ni todo discursivo, entra en una categoría como intermedia. Dice que corresponde más a lo que es lo real, ¿no? Lo que no se puede expresar totalmente en palabras. Bueno, el objeto A, otro invento lacaniano. El objeto A nace después del falo. El falo además lo fue variando, de ser un objeto termina siendo una función, que es una cosa absolutamente desexualizada. Pero el objeto A también es un objeto asexual, como decía Rodríguez Jorge. Un objeto que justamente es el objeto causa del deseo, no el objeto del deseo, sino causa del deseo. Y no tiene una sexualidad definida. Todo lo que es falo, aunque uno diga función fálica, está impregnada un poco, aunque sea en los orígenes, de la cuestión que le dio origen, que era el pene. Entonces con el objeto A nos abrimos también, junto con lo real, nos podemos abrir de esa encerrona, si no es prediscursivo, todo discursivo. Esa binaridad tiene un problema, que es que si tomamos lo que es más cercano al psicoanálisis, que es lo discursivo, ¿no? Uno podría llegar a creer que se puede moldear indefinidamente la sexualidad, así que todo sería cuestión de elección y de preferencias, y no es tan así, no somos tan libres en las elecciones. Una afirmación, pero importantísima, que causó bastante controversia: no hay relación sexual. ¿Qué significa que no hay relación sexual? Porque la gente se acuesta por ahí todos los días, que yo sepa. No hay relación sexual en el sentido de que no hay concordancia
entre una posición y la otra. No es que así tipo llaga y cerradura coincidan y anden perfecto. No hay. Y no hay para relaciones entre hombres o entre mujeres o entre hombres y mujeres. No hay relaciones sexuales. No hay armonía. No se forma una cosa cerrada, completa, salvo en el imaginario, y por poco tiempo además, ¿no? El inicio de un noviazgo, por ejemplo, fue que sí, ahí la encontré, pero un tiempo. Después, bueno, no era tan así, ¿no? Después, bueno. Gilles Goffet, en este libro que le tocó de Lacan, dice que no hay objetos universales, conjuntos universales, en ninguna parte. Vamos a otro, estoy hablando así, aportes sueltos de Lacan. La distinción entre acting out y pasaje al acto. No saben de qué manera lo confundieron los hegelianos a dos cosas que tienen algo en común, pero son claramente diferentes. Y que es esa distinción, que no voy a tener el peso, es Lacan. La angustia. Después que decía, no, usted es un teórico que nunca... Bueno, voy a hablar de la angustia, dice. Si algo que es poco teórico es la angustia, porque es justamente lo que lo engaña. Quien está angustiado sabe que está angustiado. No necesita ninguna teoría que se lo explique. Y justamente él dice, no la combatamos, no la anulemos. Hagamos de la angustia algo útil, una dirección de la cura. Eso es Lacan. En psicosis, bueno, es invalorable el aporte de Lacan, y más todavía el de uno que lo siguió, que se llama Jean Larouche. Bueno, que es, si se van a dedicar o gusta recibir tanto a un psicótico, bueno, lean Larouche. Lacan dice, y esto es un palo a los psiquiatras, que no se escuden detrás de sus bancas, detrás del poder. Ustedes tienen que allanar total y completamente a las posiciones, dice, propiamente subjetivas de los psicóticos. Larouche va más lejos que esto y dice, acá hay toda una tendencia dentro del psicoanálisis lacaniano incluso a considerar que las grandes categorías como gran otro, inconsciente, en fin, que valen solamente para los neuróticos. Entonces, los psicóticos no tendrían nada de eso, ¿no? Una de las primeras personas que me hizo pensar, si no sería de otro modo, fue Rodríguez Ponte, justamente, a la cual conocí personalmente y traté bastante tiempo, y él a su vez me abrió a otros psicoanalistas que están relacionados con el col lacaniano. Entonces, él decía, se dice que se define muchas veces a la locura, a la psicosis, por déficit. Entonces, seguro que no tendrían todo lo que tienen un normal, que sería un neurótico. No, no es así. No es así. Yo les dije que el objeto A desexualiza totalmente, pero ya había empezado Lacan a desexualizar el falo cuando habla de función fálica. Y lo pone, por ejemplo, en el cuadro de la sexuación, lo pone, habla de función fálica. Y una de las distinciones que hace él sería las relaciones que hacen las distintas personas con respecto al goce. La teoría de nudos, no todo el mundo la acepta, pero bueno, tiene su utilidad. La redefinición que hizo, por ejemplo, el inconsciente. Dice, el inconsciente freudiano no es el nuestro. El inconsciente lo va a definir primero como estructurado como un lenguaje, y segundo, abierto a lo real. No la realidad, ojo, lo real. Bien. La redefinición de pulsión. Él dice, ¿la pulsión qué es? Es la respuesta del sujeto a la demanda del otro. O sea, fíjense cómo no es algo que viene de adentro, ¿no? Lo llevo desde el nacimiento, ¿no? Me viene en la sangre, ¿no? Es a la demanda del otro, o sea, algo que nos sitúa de pleno, de lleno en la cuestión social. ¿Qué se espera de mí? Soy varón, ¿qué se espera de mí? Bueno.
Los comentarios a los escritos técnicos de Freud, impagables. Son de repente una maravilla. La metáfora del amor, cuando él dice que es dar lo que no se tiene. Lo que dice, a lo que no es, bueno, eso lo dice en otro lado, no lo dice ahí. A quien no lo es. Sí dice, nadie tiene el palo y nadie es el objeto. O sea, son cuestiones que existen. Bueno. Y después la metáfora del amor aparece también en el seminario sobre la angustia, donde él habla de, toma el banquete de Platón y habla de la relación entre amante y amado, ¿no? Erastés y Erómeno. Alguien le dice, creo que es a Luz, que dice, esos términos no existían en el griego antiguo, no importa, no existían, pero el concepto está bien, ¿no? Hay como una especie de diferencia. Bueno, y vamos ahora, vamos a hacer una pausa, 5 minutos nomás, o estamos muy sobre la hora. ¿A la 1 terminamos? No vamos a terminar. ¿Alguna cosa? Esperamos. Esta afirmación, la verdad es una estructura de ficción. Esto es re importante, porque esta distinción entre verdad y ficción se incluye un poco. La estructura, no es que una cosa sea lo mismo, valga todo lo mismo, pero la estructura es la misma. Y esto sirve, por ejemplo, si se puede usar, para plantear escenarios que no existen y hacerlos pasar por verdaderos. Los políticos saben cómo lo usan. Bueno, no hay metalenguaje, decía, no hay otro del otro. Quiere decir que hay que ver lo que dice es eso, no es que eso quiere decir otra cosa. Y esto, si uno trabaja de analista, tiene que tenerlo muy en cuenta, porque cuando uno escucha, tiene que tomar al pie de la letra lo que dijo el analizante. No cambiarlo por lo que sería lo mismo, pero en el sentido del significado. Es el significante que tenemos que tener en cuenta. Por algo eligió esa palabra, él no sabe por qué, pero bueno, tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, ¿qué otra? El otro no existe, dijo, por lo menos el otro sin narrar, o sea, el otro completo, el otro que nos puede dar todas las respuestas, eso no existe. Y bueno, estamos acá porque seguramente hay muchas más a la cana y no vamos a dejar la clase, se sigue. Bueno, en 1999, terminando el siglo XX, Jean Lelouch publica un artículo que se llama Acoger los Gay and Lesbian Studies. Lo dijo así en inglés. ¿Por qué? Lo justifica. Porque es en Estados Unidos donde habían empezado, sobre todo en los ambientes universitarios, a hacer ese tipo de estudios que tenían que ver con sexualidades no hegemónicas, ¿sí? Y dicen, no es casual que justamente en Estados Unidos surjan estos estudios, que es el país donde el psicoanálisis, por la forma que entró, lo que yo les decía recién, que entró adaptándose a la sociedad en vez de cuestionarla, bueno, dice, perdió ese filo cuestionador que tenía. Y entonces, alguien tomó el relevo. De otra manera, por supuesto, ¿no? Por eso es que la posición de Lelouch es que hay que tomar esos estudios, no para estar totalmente de acuerdo con ellos, sino para leerlos, a ver qué dice esta gente, estos que no son psicoanalistas y que hablan de la sexualidad. Y es más, llegaron a criticarlo porque la revista que tenía la École permitían que escribiera tanta gente que no eran psicoanalistas y que hablaban cosas del psicoanálisis que no eran canónicas. Bueno, justamente porque nos están diciendo tonterías y hay que escuchar eso. Y nos podemos enriquecer muchísimo. Y viceversa, lo que dice Tim Till, que es un teórico queer, dice, nosotros, dice, podríamos aprovechar
las cosas valiosísimas que tiene el psicoanálisis, Freud y Lacan, sí, precisamente, para nuestra teoría, dice él. O sea, no lo tira por la borda. Algunos otros sí, pero no es la posición de él. Bueno. Hay muchos por fuera del psicoanálisis que han leído con mucho cuidado y con mucho criterio a las obras psicoanalíticas. Les menciono algunos. Bueno, Foucault, empezamos, Leo Bersani, David Alperini, Judith Butler, Paul Preciado, Monique Wittig. No es que estemos de acuerdo con todo y cada uno de ellos, pero bueno, está bien para leerlo y ver qué dicen, cómo lo leen. Y a veces aparecen hallazgos realmente muy interesantes. Bien. Una diferencia que tienen de partida con respecto a los trabajos psicoanalíticos clásicos es que ellos parten, ¿no?, de la cuestión de la no relación, parten no como una categoría clínica. La no relación o la relación por fuera de la norma no es para ellos una patología, sino que lo van a situar no en la dimensión del síntoma, sino en la dimensión social. Por ejemplo, yo les hablaba recién de estas revistas así donde acogen los estudios heideggerianos. En Argentina se publicó un libro que se llama El cuerpo queer. Y entonces está, por ejemplo, el prólogo es de Hugo Gordó. Gordó tiene algo que me pareció fantástico, no sé si lo tengo acá. No, pero me lo acuerdo bastante bien. Él dice que una clínica que no se ancle en el decir del analizante es una clínica destinada al fracaso. Es en lo que el analizante dice donde tenemos que agarrarnos de ahí. Y que no se puede definir una identidad atándola a una elección sexual. O sea, la cuestión de la identidad atándola a lo sexual. Esto está en la base de la teoría queer, además. Esto que dice Hugo Gordó, que es un psicoanalista, es completamente compatible con la teoría queer. O sea, la teoría queer justamente sí tiene una cosa que es no creer en las identidades. La identidad es una cosa fija que define de una vez para siempre y de la cual no te puedes zafar. Y dice que Gordó, las categorías de identidad funcionan como dispositivos de regulación y de control social. Entonces dice, tanto si usamos la categoría lesbiana como si usamos la categoría heterosexual, son normativas las dos, son así, como que te meten en una cosa fija de la cual no puedes salir. Rita Segato lo entendió muy bien el tema de ese mandato heterosexual obligatorio que jode, digamos, a hombres y mujeres. Bueno, y un comentario que hace Tim Dean, y creo que también está de acuerdo con esto Reiter, que es que comenta que la defensa de los derechos de los grupos minoritarios se hizo, por ejemplo, en los años 60 y 70, en base a las identidades. En Estados Unidos, bueno, estaban, por ejemplo, todavía en esa época no había derechos civiles para los negros. Y entonces, todas las minorías, así se hacían, reivindicaban su origen, ¿no? su identidad. Entonces era el negro, la mujer, el gay, qué sé yo. Bueno, son todos el judío, no sé, qué sé yo. O sea, entonces dicen que es un error, o sea, que produce sí efectos. O sea, defender la identidad produce el efecto, decir, por ejemplo, I'm black and proud, soy negro, soy orgulloso. Pero el tema es que si bien produce efectos, llega un momento en que sin darse cuenta esa persona se aisló del resto.
se proclamó diferente. Y justamente en eso no está de acuerdo la teoría Cruz. Dice que no está de acuerdo en las identidades. Las identidades matan de alguna manera. Hay un dicho que lo decía a veces Ricardo Rodríguez Ponte: clasificar, dice, es calcificar. Vieron que una caja calcificada no se puede mover. Por ejemplo, una coyuntura calcificada queda rígida. Bueno, clasificar produce ese tipo de rigidez. Y en esto de la defensa por el lado de las identidades, dice, aparece la contracara en los años 80. Y en esto tuvieron mucho que ver algunas teóricas feministas muy ligadas con el psicoanálisis y la crisis del SIDA. El SIDA aparece en el 81, más o menos. Y apareció en los primeros grupos que se vio, era en los grupos gay. Entonces, justamente por la cuestión identitaria, se pensó, bueno, claro, es del grupo es la peste rosa. Bueno, así se pensaba en esa época. Y fíjense qué cosa curiosa, por fuera, muy por fuera también de lo que estamos hablando nosotros, gente como, por ejemplo, Franz Fanon, Membene, que dijimos, Holloway, que no tienen nada que ver con el psicoanálisis. Bueno, Fanon era psiquiatra, pero no estaba muy con el psicoanálisis. Me refiero sobre todo a la cuestión de la identidad y la lucha contra la discriminación racial, ¿no? Ellos decían justamente, no se reivindican como negros o como mulatos, lo que fuera. No, se reivindican como seres humanos. Fanon es clarísimo, y sobre todo, no en el libro más conocido de él, que debe ser, no sé si en alguna materia lo leen Fanon, ¿no? Debería. Bueno, Los Condenados de la Tierra es el libro más conocido de él, muy importante. Él ya ahí está en una posición combativa. Fanon nació en la Martinica francesa, es negro, estudió en París y después finalmente terminó combatiendo la guerra de liberación de Argelia, del lado argelino, obviamente. ¿Sí? Obviamente no migraron al presupuesto. Bueno, y entonces justamente él no reivindica la cosa identitaria para luchar por sus derechos. Y lo mismo hace Membé, exactamente lo mismo. Ahora, el libro más interesante para mí, más que Los Condenados de la Tierra, es uno que escribió 9 años antes, en 52, que es Piel Negra, Máscaras Blancas. Que es todas las cosas que tienen que hacer los que nacieron como él, en Martinica, ¿no? Donde ellos se creían franceses, ¿no? Eran todos negros, pero se creían franceses. Y entonces les enseñaron en las escuelas, porque nuestros antecesores, los galos, ¿no? Bueno, y que se daban cuenta de que no eran franceses, blancos, cuando iban a París, donde los discriminaban. En Martinica no, porque eran todos más o menos como ellos. Y ellos creían que los negros eran, por ejemplo, los senegaleses. Bueno, es re interesante ese libro, re interesante. Bueno. Y John Holloway, creo que cortarla. Bueno. ¿Cuánto tiempo? Sí. Bueno, creo que sí, vamos a contar acá porque tengo todavía un montón para contar. Y creo que si tiene alguna pregunta para hacer, alguna cuestión. Comentario. Esto da para más, no solamente porque esta clase, no la haya terminado, no es para eso, sino porque el tema da para más. Y cada vez tiene mayor relevancia el tipo de estudios que estudio con el estudio occidental.
Sí, pregunta, sí. No, más que pregunta era un agradecimiento porque me parece que son re importantes estos espacios para, como futuros profesionales, tener en cuenta que no es una cuestión heteronormativa de masculino-femenino. Yo personalmente fui al encuentro de... Fui al encuentro nacional, plurinacional de mujeres, ahora en Bariloche, y se hablaba mucho del tema de la patologización trans. Y como mucho parecer enfocado en eso, y era como no hay profesionales que estén con perspectiva de género, entonces que vos, que fuiste profesor, que tenés renombre en la facu, lo hables, me parece súper importante para que también tengamos en cuenta que es necesario tenerlo como punto de charla. Y te comento justamente con eso de la patologización de los trans, que escribió Alush un artículo corto que se llama Avergonzados, donde dice sentí vergüenza de que fue su analista además, ¿no? Jean-Marie, se le dice el nombre completo, Jacques Lacan. Bueno, porque él había considerado que en un caso de trans, por lo menos no sé si todos, era psicótico, ¿no? Que era una psicosis en realidad. Y bueno, Alush no estuvo para nada de acuerdo con eso. Y eso ocasionó una gran polémica dentro de la élite, sí. Benjamín Dom, por ejemplo, de la escuela freudiana, le respondió a Alush, bueno, en fin, unas idas y venidas entretenidas. Sí. Quizás para contar. Sí, claro. Sí. Bueno, por ahí pensando en esa misma dirección, siempre hay charlas de este estilo, me quedo pensando cómo mostrar el psicoanálisis posible, de alguna manera, sí. Con todas las críticas consumadas. Fundamentalmente, si bien algo se puede deducir de lo que se rescata de Lacan, por ejemplo, o de Freud, siempre siento que falta algo articular, ¿no? de cómo pensar estas cuestiones, en especial considerando que, por lo menos por lo que vengo escuchando, hay cada vez más estudiantes de psicología orientados a TCC y a este tipo de enfoques que bueno, que todo lo que hablaste hoy, ¿no? Claro. Bueno, siempre me quedo con esa cuando uno ve las soluciones que provocan, que proponen, y las cuestiones que provocan esos estudios, digo la pucha, ¿no? El psicoanálisis, con todos los efectos que tiene, sin duda es preferible. Hay como una acotación a lo que dijo el compañero, un psicoanálisis posible, recién yo había nombrado a Deleuze y Guattari. Cuando hacen esta crítica, en realidad que no es una crítica, porque por ahí la filosofía va más allá del bien y del mal, ¿no? Es como una observación a cómo el Edipo, como dispositivo, funciona como un poder productivo. Esto lo toman de Foucault. Cómo produce heterosexualidad y cómo produce identidades de género, ¿no? También tienen un libro que habla del esquizoanálisis, ¿no? Que yo recién estoy incursionando en eso porque es muy complejo, pero ahí creo que se puede ver como una punta, un vector como para decir, bueno, acá hay un psicoanálisis posible, hay todo un trabajo para hacer con respecto a eso, pero justamente ese trabajo para mí es partiendo de la base de que no hay que tirar a la basura ni a Freud ni a Lacan. No, ellos lo toman mucho, sí. Ellos toman mucho, sí. O sea, son psicoanalistas, sí. hecho. Y el esquizoanálisis también pone en cuestión toda esta patologización de la psicosis. Sí, yo no he leído mucho esquizoanálisis, pero bueno. Cómo a veces ellos van a hablar de estructuras ramificadas, que como que las ponen en analogía con la estructura psicótica. Entonces es un poco psicotizar, hablando de alguna forma, como romper algunas estructuras del neurótico, para decirlo de forma burda, en la clínica, en el análisis, psicotizarnos un poco, quitándonos o intentando romper estas normas
estos dispositivos. Justamente, perdón que te interrumpa, justamente Lacan hay un trabajo donde dice, donde rompe esas categorías de psicótico normal y qué sé yo. Entonces dice, habría que llamar psicótico a alguien que confía en un analista. Después dice que el psicoanálisis es un autismo de a dos. Al final de la obra no se mantiene esa tan tajante división. Sí. Pero bueno, Hay muchas lecturas sí, por hacer. mucho trabajo por hacer. Por eso les decía, Pero yo no llego a terminar la clase, no. Pero esto no es para mí solo, para todos, para seguirlo. Sí, justo estamos ya planeando armar una jornada ya de sábado con más tiempo, cuando no estemos tan comprimidos con los tiempos, con, digamos, 4 ponencias y más tiempo de intercambio, de momentos de debate, y donde vamos a retomar, por ejemplo, bueno, digamos, esto que vos decís, cómo con el psicoanálisis ante esto que a veces leemos, y lo que, por ejemplo, en los 80 sugiere Alouche es acoger los gay and lesbian studies. Él hace traducir del inglés al francés Gail Rubin, bueno, Halper, Bersani, y dice, si no los agarramos, si no cogemos esto, el psicoanálisis sigue sosteniendo esta posición conservadora, se acaba. Y por suerte hay insumos, pero no solo de la teoría queer, que una de las pone, bueno, yo voy a exponer más sobre eso, sobre teoría queer y sobre los aportes de la antropología. Es decir, hoy, no es que, no soy sociólogo, eso no lo voy a leer. No. Justamente, ustedes no saben los estudios etnográficos, lo que sirven, por ejemplo, las niñeces trans en comunidades mapuches. Pero unas investigaciones excelentes. Así que bueno, por ahí va a venir mi aporte, después va a venir aporte sobre uno de los teóricos queer, sobre Paul Preciado, ¿sí? Así que le agradecemos a Jorge que haya venido a la última clase del seminario, a la última clase del seminario, y terminamos con la cursada de la noche. Y bueno, desde ya que está convocado para una de esas ponencias. Y nosotros, bueno, te agradezco la interlocución particular, en privado, y con todos. Bueno.